Hola, bienvenidos al programa de la Unidad Académica de Economía. Dejar hacer, dejar pasar. Para tratar temas de las ciencias económicas, analizados desde una perspectiva cotidiana. En esta ocasión nos acompaña la doctora Reina Mirna, que es profesora de la Unidad Académica, en particular de la licenciatura de Economía. Y para este momento, junto con ella, se tratará el asunto de un tema tan importante para un fenómeno económico para la actualidad, llamado cadenas globales de valor. Primero, ¿qué tan importante es eso para la economía como un fenómeno necesario de explicarse, de entenderse, de posibilidad de desarrollo para los países, para las regiones? Entonces, en ese concepto, en esa gran categoría, en ese gran fenómeno que son las cadenas globales de valor, pues están implícito desde los bienes más sencillos hasta los bienes que implican grandes tecnologías. Inclusive podemos pensar elementos que tienen que ver con servicios. Final de cuentas, tales servicios en ocasiones no se desarrollan, se enriquecen, se proponen en el mismo lugar donde se demanda, de tal manera que existen procesos articulados que logran ese propósito a partir de ese proceso justamente de encadenamiento. Entonces, el fenómeno es por sí mismo muy importante, emergente, trascendental y de un devenir histórico que explica cómo está la economía visualizada desde, pues, doctora, desde tiempos de la colonia, pensemos, desde tiempos muy lejanos, donde en un lado se producía y en el otro lado se vendía. Donde se producía en varios lados, se armaba el bien y se vendía en otro lado. ¿No? Aquí nuestra invitada, la doctora Reina, nos va a platicar algo al respecto. ¿Qué nos podemos comentar al respecto? ¿Qué significa esto? Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberme invitado. Y bueno, quiero hacer ahí una puntualización. Yo creo que es importante o tenemos que diferenciar entre lo que se conoce como la internacionalización económica y la globalización. Yeah. En la internacionalización económica sí podemos hablar de esa producción de bienes y servicios que se hacen en un lugar y se comercializan. Si podemos hablar en todo el mundo. Anteriormente, como comentaba en la colonia, pues tenían sus propios mercados Claro. los países colonizadores, ¿no? España pues nos tenía como mercado cautivo, entonces se producían bienes y servicios en España y éramos su mercado, nos vendían acá, ¿no? Inglaterra con África, etcétera. En la globalización, la diferencia fundamental es que lo que se internacionaliza es el proceso productivo. El proceso productivo se fragmenta y se va a todas partes del mundo. Y entonces sí, ahí tenemos que unas partes se producen en un país, otras partes se producen en otro lado y finalmente también se comercializan en todo el mundo, pero el proceso de producción ya no radica en un lugar específico. Ya la cadena de producción está dispersa en el mundo, ¿no? Entonces yo creo
eso es fundamental en este sentido de qué son las cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor vienen siendo precisamente ese proceso productivo fragmentado. Ya. Entonces, en vez de tener una fábrica donde se tenía los procesos, como en el taylorismo, que se tenían fragmentadas por división de trabajo especializado, etcétera, pues ahora nuestra fábrica es el mundo, ¿no? Y bueno, en ese sentido podemos conceptualizar a las cadenas globales de valor como la expresión final del proceso de globalización económica, ¿no? Sí, sí, doctora. Nos queda claro esa diferenciación de lo que es producir un bien en un lado y venderlo en otro, donde se produce en su completo, en un espacio, en un lugar, y como completo, como terminado, producto terminado, se va y se vende a otro lugar, a otro comercio, con la demanda donde se ubique. Nos queda claro, creo que es importante esta diferenciación, en particular bajo un contexto que se le ha nombrado como un contexto globalizador. De tal manera que una fábrica donde está constituida por una serie de operaciones que pasan en su primera instancia de incorporar toda la materia prima y los suministros, después en ese momento igual se incorpora la fuerza de los trabajadores, se transforma con maquinaria, en una siguiente etapa se particiona y en otra misma etapa de ese proceso, en esa misma instalación, se va armando el bien y se lleva directamente ese bien y se distribuye hacia el mercado. Quiero entender que entonces esas 4 o 5 fases que implica pasar desde la materia prima, producto semiterminado y producto listo para el consumo, en una misma instalación, ahora son varias instalaciones ubicadas en diferentes lugares del mundo y que de alguna manera esto pareciera ser que tiene que ver con valor, no solamente para ese capital, sino valor en dónde se ubica ese capital, esa parte del capital, para, para los posibles trabajadores, para la cualificación de los trabajadores, para los impactos en las relaciones sociales de esos lugares donde se ubica esa partecita o ese apartado de la empresa que fabrica. Continuando, maestra. Es importante esta situación de la fragmentación del proceso productivo porque cuando empieza la fragmentación, entonces las empresas, había una empresa filial que instalaba pequeñas empresas en otros países, pero que la filial controlaba. Cierto. En las cadenas globales de valor, lo que hace o lo que caracteriza este proceso es que son empresas independientes, autónomas. Lo único que hace es organizarlas. Y les organiza y les todo su proceso productivo, ¿no? Les dice qué producir, cuánto producir, con qué calidad producir. Pero finalmente son empresas independientes en cada país y que funcionan jurídicamente y de manera autónoma. Bueno, autónoma en el sentido jurídico, porque quien le determina todo su proceso productivo es otra empresa. Y bueno, aquí es interesante una cuestión.
las cadenas productivas de valor, bueno, cuando inicia estas cadenas globales de valor también son una metodología de análisis. Claro. Una metodología de análisis que intenta examinar los actuales procesos de globalización a partir de la forma en que funcionan determinadas redes sectoriales de empresas y actividades que se conectan a escala global. Entonces, como método, podemos ver que se puede examinar la economía desde esta integración o esta forma de cómo es que se producen las cadenas globales de valor. Podemos diferenciar dos tipos. Unas que son cadenas productivas en las que el producto, el bien o el servicio que se está generando, toda esta línea de producción está dirigida por las empresas con un alto contenido tecnológico. Sí. Pero hay otro tipo de cadenas globales que están dirigidas por las cadenas comerciales, o sea, por el consumidor final. Ya. En las primeras, las grandes empresas altamente tecnologizadas determinan todo su proceso de producción y ellas son las que deciden y organizan a las otras empresas. Pero en las otras son fundamentalmente las cadenas comercializadoras. Ya. ¿No? Yo les puedo poner el ejemplo en el caso de las cadenas agroalimentarias. Ya. Quien determina qué se produce y cómo se produce son las grandes cadenas de comercialización, de autoservicio, ¿cierto? ¿no? Walmart, Carrefour, Sam's, las que dicen, bueno, yo necesito esta cantidad de productos y los quiero con esta calidad y establecen todo el proceso, organizan todo el proceso de producción. A esto, Gary Gillespie es el que desarrolla esta metodología a finales de los 90, principios de los 2000. Fuertemente él se mete a hacer estudios sobre cómo está organizada la producción y hace muchos estudios. Hay muchos estudios sobre las cadenas globales y entonces él hace esta diferenciación, ¿no? Hay dos tipos, las que son intensivas en tecnología y las que son intensivas en fuerza de trabajo. ¿Y quiénes los que lo dirigen? A esto le llama él gobernanza. ¿Cuál es la gobernanza de la cadena? ¿Quién gobierna este proceso? Pero aquí lo interesante es que en las cadenas intensivas de trabajo es la forma en la que los países subdesarrollados se han podido incorporar a la economía mundial, ¿no? Sí. Esto se vuelve muy interesante porque... Sí, doctora, fíjese que, estamos platicando con la doctora Reina Mirna acerca del tema de hoy, son las cadenas globales de valor. Y continuando con esto, fíjese que esto de muy concreto que nos ejemplifica que desde el área específicamente de mercado, las áreas de las grandes tiendas que determinan características, cualidades, cantidades, toda serie de elementos que el producto terminado debe de considerarse para que ellos lo expongan, hace que determine esa
característica de compra, porque ellos lo adquieren, esa característica de compra hace que determine el proceso previo de producción y a la vez determine la tecnología a utilizarse en ese equipo, en ese proceso de producción, y no solamente eso, sino qué tipo de mano de obra estaría desarrollándose, cualificándose, pues para lograr ese producto que finalmente pareciera ser, como comentas hacia la parte esta que estás diciendo de gobernanza, pareciera ser quien delinea ese proceso está en la parte final, que la parte final, si eso lo encadenamos, hablando de cadenas, si lo encadenamos a los patrones de consumo, a los procesos mercadológicos, hace que inclusive ellos, o sea, las grandes tiendas tengan un área importante de mercadología, de publicidad, que determinan el tipo de consumidor, las exigencias que el consumidor debería de tener, porque ya consolidó un perfil de consumo, una característica del que va a comprar. Entonces, todo esto hace un encadenamiento y un alineamiento de todo el proceso desde el momento en que está en un territorio, en un lugar de esa parte del producto, produciéndose en una región, en un lugar de un país, y como decías también, doctora, esa parte del país o ese país está insertado en el desarrollo económico global. En cierto nivel, o bajo cierto protagonismo, o bajo cierta cantidad del producto interno que le puede estar proporcionando este tipo de economía. ¿O cómo comentas? Bueno, decía, realmente estos encadenamientos son importantes, sí, ¿no? Lo que comentas sobre estas grandes cadenas comerciales están determinando todo. Todo. Incluso el rumbo que van a tomar o que va a tomar el desarrollo económico, pautas de consumo, todo, están determinando todo, desde fuera, ¿no? Cierto. A los países que somos subdesarrollados y que nos insertamos a estas cadenas globales con un pequeño aporte. Cierto. ¿Cuál es el papel que jugamos en estas grandes cadenas? Obviamente no nos toca el desarrollo tecnológico, nos toca aportar la fuerza de trabajo, los procesos que nos dejan, en los que nos deja participar o en los que nuestras economías pueden participar, es en los eslabones más bajos, en los que la generación de valor es poca. Y entonces estaba oyendo hoy un seminario de la UNAM y decía que bueno, es cierto, estas cadenas han permitido por lo menos a regiones que habían estado totalmente devastadas económicamente poder activarse un poco, ¿no? Y se insertan en la maquila de productos básicos, ¿no? Cierto. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fenómeno que esconden estas cadenas globales? Pareciera que es la solución para desarrollar una región, una localidad, que es cierto, sí hay un cambio, un desarrollo en las localidades, claro. Porque finalmente hay transferencia de tecnología, pero en muchos casos la inversión extranjera directa
que es lo que ha promovido estas cadenas, se queda ahí encapsulada, ¿no? O sea, las empresas que logran insertarse a alguna cadena global, sí, desarrollan o tienen un desarrollo tecnológico muy por encima de lo que las otras o de lo que en general puede tener un desarrollo de esas mismas empresas o de ese mismo sector en ese país o en esa localidad, ¿no? Entonces, frente a este fenómeno, que es un fenómeno derivado, como comentas, de la globalización, frente a estos retos que plantea hacia la región, hacia nuestras comunidades, nuestros países no tan desarrollados, el reto es en qué nivel de encadenamiento se involucra, se integra la región, ya que pensando el nivel nos va a determinar la cantidad de valor o la cantidad que corresponde para como un ingreso a la comunidad. Si estamos muy atrás, muy en la cola, la cantidad de valor debe de ser mucho menor respecto si estamos más arriba de la cadena. Por otro lado, nosotros observamos, hablando de este tema, observamos cómo aquí en nuestro estado existe la producción en algunas regiones del estado, por ejemplo, he observado producción de frutos rojos, donde antes estaban, no sé, maíz o frijol. Esos frutos rojos, que son la producción de un producto directamente de la tierra, cultivado, que en la siguiente etapa le meten más valor, y en la siguiente etapa más valor, que no va a corresponder a esta región, aquí a este estado, sino solamente a otro. Entonces, pues doctora, mira, a ver, para ir cerrando ya. Sí, para ir aterrizando algunas cosas. La globalización ha generado una nueva división del trabajo internacional. El papel que nos toca a los países subdesarrollados en este proceso de especialización que genera la nueva división del trabajo es precisamente la producción de materia prima. Lo que usted dice, ¿no? Aquí hay frutos rojos, aquí hay yaca, aquí hay Nosotros somos productores de frutas y hortalizas de exportación. Claro. En ese sector el Estado ha logrado insertarse en esas grandes cadenas agroalimentarias, pero estamos en la base, ¿no? La metodología de cadenas globales de valor nos dice que podemos aprovechar esta especialización y esta transferencia de tecnología que se da a través de las cadenas. Entonces, disculpe, doctora, es un tema que nos lleva varios programas. Sí. Estamos muy acotando del tiempo y pensando que estos temas vamos a estarlos trabajando, y bueno, pues los invitamos a que nos sigan oyendo, que nos sigan atendiendo y los invitamos a que participen en esta escuela, en la Escuela de Economía, donde se trabajan todos estos temas en las aulas, y quien quiera estar con nosotros como alumnos, como participantes, pues ahí los atendemos. Pues estuvimos la doctora Reina y su servidor, José Ramón Olivo, atendiendo este programa, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.